Vamos entonces con nuestro tema, las emociones, con el licenciado César Montano, que ya lo tenemos en cabina. Bendiciones y bienvenido, César. Bienvenido, buenos días. Muchas gracias, buenos días. Un placer estar acá con ustedes nuevamente y gracias por la invitación. Gracias. Sí, mira que no coordinábamos justo el día, ¿verdad? Sí. Vos tuviste una actividad, estuviste haciendo cosas. Bueno, nosotras siempre queremos tener una opinión de psicólogo, de psicóloga también, claro. Y por eso es que vamos variando y es una bendición que aparte es un tiempo para venir a educarnos con esto de las emociones. Claro, así es, sobre todo porque muchos solo conocemos dos, o enojados o contentos y hasta ahí, ¿verdad? Correcto. Pero porque vivimos en esas dos emociones, nada más. Así que hoy vamos a hablar un poquito sobre ellas, cuáles son todas esas emociones, cómo se desarrollan, incluso cómo podemos hasta cierto punto controlarlas, porque a veces nos volvemos tan volátiles, ¿verdad? Y ¿quién controla a quién? ¿Quién controla a quiénes? Sería la pregunta del millón, ¿verdad? Sí. Bueno, y empecemos entonces definiendo qué son las emociones. Muy bien, una definición de emoción podemos decir que es una reacción que es generada por un estímulo. Un estímulo, llámese, puede ser una persona, un momento, que causa en el ser humano un efecto. El efecto puede ser primero a nivel fisiológico, psicológico y conductual. En palabras más sencillas, quizás la definición en cristiano, por favor. Sí, cuando yo estoy, por ejemplo, ante una persona, en el caso del noviazgo, ¿verdad? Tan maravilloso que es, yo puedo estarme comportando, tranquilamente con mis amigos sin ningún problema. De repente viene la chica que me gusta. Y yo comienzo a sentir algo en mi cuerpo, la reacción fisiológica. Lo que dicen las maripositas. Las maripositas en el estómago, mi corazoncito comienza a latir más rápido. A un poco más rápido. Después de eso viene la reacción psicológica, que es el pensamiento. Quiero que me vea bien esa chica, qué le voy a decir, cómo voy a reaccionar, etcétera, cómo estoy, etcétera. Y después la conductual. La conductual es el hecho como en aquella parte que vemos como que las manos vienen y nos tiemblan, el acción, digamos. La acción, entre ese aspecto. Entonces, es justamente eso, que a través de un estímulo, nuestro cuerpo recibe y comienza a reaccionar de una manera. Bueno, pueden haber estímulos negativos y positivos, ¿verdad? No solo existe, como usted hizo el ejemplo, es bien positivo. Claro. Sí, ese está genial. Está genial, ¿verdad? Pero, por ejemplo, si alguien viene y... Viste que hay gente que viene de atrás y te hace cosquillas. Sí. Bueno, eso puede ser algo negativo, según para quién. Porque hay gente que le gusta y hay gente que no le gusta. Correcto. Es que todo depende, más que todo se refleja en el aspecto de la conductual, en la acción. El estímulo, hasta cierto punto, no se puede clasificar como positivo o negativo porque simplemente es un estímulo. Lo que reacciona al procesamiento que nosotros hacemos y cómo nuestra conducta, es ahí donde se hace la clasificación entre positivo o negativo. O sea que depende mucho de cada ser humano. Sin duda alguna, así es. No es algo generalizado. No, porque igual podemos decir que una persona, por ejemplo, un estímulo negativo, aunque no sea así, puede ser el hecho cuando viene una persona que la molesta, que no le cae bien, por decir algo, ¿verdad? Más que todo se da en el ámbito educativo, el aspecto del acoso escolar. Ese es un estímulo, no se puede llamar estímulo negativo, simplemente es un estímulo que reacciona en el ser humano de una manera diferente por lo que causa esa persona. El ejemplo anterior que dimos, el que procesa la información es la persona que siente la emoción. Es ahí donde la diferencia se puede clasificar, pero el estímulo simplemente es lo que reacciona a la emoción. O sea que sea cual sea el estímulo, siempre tiene mucho que ver con todo la compilación. Correcto, así es. Sí, porque también hay que aclarar que las emociones es algo involuntario. Entonces no las controlamos, ¿o sí? No, cuando me refiero a involuntario quiero decir de que yo no puedo dejar de sentirlas. Porque muchas veces yo he platicado con personas o he escuchado a personas que dicen, yo no tengo emociones, yo no sé amar, soy una piedra. Y lo que pasa es que ya nacemos con ese paquete, digamos. Y con la sangre viene. Sí, de una u otra manera el ser humano siempre siente emociones. Ya después, cuando hablamos de controlar, entre otros aspectos, es lo que vamos a hablar más adelante, ¿verdad? Algunas recomendaciones, y es necesario que se puedan controlar las emociones. Pero muchas veces a las emociones se les da poca importancia también. Sí, lastimosamente sí, porque nos enseñan desde un inicio simplemente a reaccionar. Claro. O a reprimirlas también, ¿cierto? Por eso hablé de 3 aspectos importantes: fisiológico, psicológico y conductual. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Muchas veces nos enseñan
a que se quede únicamente en el fisiológico. Yo lo siento, pero no lo saco, ahí me lo quedo. Y muchas veces nos enseñan a que del fisiológico se pasa al conductual. ¿A qué me refiero? Que si yo siento algo, reacciono. Pero dejan el intermedio, que es el psicológico, que es el paso donde yo me pongo a pensar cómo, cuándo, por qué, de qué manera voy a reaccionar a ese momento, a esa situación. Mira, los psicólogos tienen así como los periodistas, el qué, cómo, cuándo. Sí, mira. Son preguntas fáciles que se tienen que hacer. No, exacto. No, y bien interesante porque también nos hace reflexionar que existe una gama bien amplia en la cual nosotros podemos hasta cierto punto decidir cuál sentir. Por ejemplo, vos ponías el ejemplo de las cosquillas que me encantó. Ajá. Hay gente que no le gusta, correcto, y lo pone pero enojadísimo cuando le hacen cosquillas. Y hay gente que lo disfruta tanto y goza y ríe y se pone tan alegre. Entonces es de cada quien y vemos diferentes reacciones para un mismo estímulo, ¿verdad? Correcto. ¿Y cuándo nacen las emociones? Perdón. Las emociones cuando nacen, cuando estoy diciendo que es algo innato, nacemos con eso. Ya lo traemos. Ya lo traemos. Por default. Yo siempre suelo decir que los psicólogos, por lo menos de mi parte, hablando de mi parte, solemos ser un poquito atrevidos, porque vemos al ser humano desde el hecho que estuvo en la pancita de mamá, ¿verdad? Desde el vientre materno, no desde que nace. ¿Por qué es tan importante ese aspecto? Entonces, desde ahí, el ser humano ya comienza a sentir esa parte emocional, ese cariño, ese amor, que papá y mamá le hablen, el sobar esa pancita. Eso es algo que se hace, nace, pero también es algo que se debe de ir induciendo, ¿verdad? Porque como decía, nadie puede decir, yo nunca he sentido ni voy a sentir ninguna emoción. Siempre la tenemos, claro, siempre lo vamos a sentir. Entonces, pero también cuando dicen yo no siento nada, yo ya no quiero, entonces estás sintiendo indiferencia, que también podría decirse que es una emoción. Otro tipo de emoción. Otro tipo de emoción, pero es emoción. O un mecanismo de defensa para el hecho de algo que está reprimiendo. Bueno, mira, me encantó eso de que la estimulación desde el vientre de mamá, ¿verdad? Entonces, los niños, si bien es cierto, los padres que están afuera pueden estimularlo y darle emociones como cariñito, cantarle, hablarle, etcétera, será entonces que los niños aprenden a reaccionar cuando dan pataditas, cuando se mueven, o cuando es así, o todavía ellos no son conscientes, simplemente son reacciones. Reaccionan a eso es parte en el proceso, pero acordémonos que el ser humano no solamente tiene un sentido. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces nos basamos en el hecho de que, ¿por qué le hablas a la pancita, verdad? Si no te escucha. Digamos que todavía no sea el momento en el que el niño insensible, escucha. Digamos, dice la mujer. Pero también ese niño tiene el tacto. Y uno de esos sentidos que se desarrolla más pronto en el ser humano, en ese proceso, ¿verdad? Del embarazo, es el tacto. Y ellos reaccionan, y no es cierto que nosotros a través de un abrazo, a través del tacto también podemos sentir una emoción. Claro. Una situación, imagínense el hecho, no sé si a ustedes les ha pasado, pero hay personas que dicen cuando está lloviendo, que me pongo sentimental cuando llueve, o cuando viene una brisa, ¿verdad? O cuando viene una brisa, dice, no sé, pero entonces, me pongo melancólico. Claro, ¿qué quiero decir? Que las emociones se dan entre esos receptores que el ser humano tiene, que son nuestros sentidos. Puede ser de manera visual, puede ser a través del tacto, a través del oído, a través de esos sentidos. Ese estímulo puede entrar y generar en nosotros una emoción. Es cierto, inclusive a veces los silencios te dan un tipo de emoción, así, aquella incomodidad. Uno sabe, uno sabe. Correcto. O las miradas. Bueno, pero vayamos a las emociones o a los tipos de emociones más comunes para desglosar cada una. Claro, aunque también... ¿Cuál podría ser? Muy bien, primero aclaremos. Se habla mucho que hay emociones positivas y emociones negativas. ¿Es cierto? Sí es cierto, se puede tomar así, valorando el hecho para distinguir que las emociones negativas son aquellas que al ser humano no le agradan, ¿verdad? Y aquí voy entrando a lo que dice Carla, por ejemplo, ¿cuáles emociones negativas? El odio, el rencor, resentimiento. Son esas emociones que hasta cierto punto nosotros no nos hacen bien, no nos gustan. En realidad son contaminantes para el ser humano el tenerla, y porque también atentan contra el otro, ya que o el otro me produce odio, el otro me produce resentimiento, ¿verdad? Y atentan contra el otro y también contra nosotros, principalmente, porque una persona que siente eso, ¿verdad? No es una persona feliz, no es una persona que se siente bien. Y también están las positivas, que son las agradables, las que nos gusta sentir, y también aquellas que podemos decir que nos ayudan a nosotros y también en la convivencia con los demás. El amor, ¿verdad? La alegría, el aspecto en el cual el ser humano se siente agradable en ese proceso de convivencia.
Entonces, pero ahora también hay muchos teóricos que nos hablan de que no se puede decir que hay emociones positivas o negativas, sino que todo es lo depende, que dijiste al inicio, sí, ¿verdad? Sino que también depende de qué y cómo lo enfoque el ser humano. Un ejemplo, el odio, por ejemplo, el odio. Pero no veamos el odio como aquel aspecto feo, dice, en aquel aspecto en el cual voy a destruir una persona, sino que veámoslo como aquella situación en la cual yo veo una injusticia y a través de eso que conocemos como odio, puedo reaccionar para algo bueno, el defender un derecho de una persona o incluso mis derechos. Entonces, todo depende, dice, de cómo la persona venga y reaccione conforme a la emoción. Es lo que actualmente se dice. Pero no se descarta lo que hemos hablado anteriormente, ¿verdad? Para poder clasificar las emociones. Entonces, esas emociones son las que más comúnmente se dan. Y aquí, hablando entre nosotros, podemos decir que esas dos son las básicas para poder desglosar las demás. Porque hablar de emociones, podríamos hablar de muchas. Sí, ¿verdad? porque, por ejemplo, yo creo que el miedo está dentro de, si hubiera un positivo y negativo, estaría en lo negativo, ¿no es cierto? Porque el miedo es algo que te da una emoción rarísima, o sea, correcto, bien fea. Sí, correcto, pero ahí es donde tenemos que ir explorando la situación. A eso me refiero, porque cuando hablamos del miedo como una situación negativa, si hablamos del miedo para algo que yo voy a sobresalir, por ejemplo, darle un ejemplo sencillo, me pongo como ejemplo. Vengo yo y me da miedo hablar en la radio. Y yo no vengo porque me da miedo hablar en la radio. ¿Qué van a decir los demás de mí y todo eso? Ese miedo me puede prohibir a que yo me pueda dar a conocer entre otros aspectos positivos, ¿verdad? Pero, claro, o que extiendas tu conocimiento, ponerle. Sí, pero el miedo también a la misma vez es como un mecanismo de defensa, que hay situaciones en las cuales mi vida está en peligro y el miedo no me da el paso para seguir. Y entonces vengo y evito hacer las cosas. Claro, por ejemplo, si hubiera droga de por medio, vos decís, o sea, te acompañaste acá, pero ahora estoy así en este proceso de que no quiero probarlo, ¿verdad? Correcto. Y tenés miedo. Así es, entonces, el miedo a veces puede funcionar. Así es, correcto. Bueno, quisiera mencionar algo que nos están escribiendo en nuestra transmisión en vivo. Morelia Castellón nos dice, quisiera saber cuál es la diferencia entre emoción y sentimiento. Porque nos ponía que incluso básica, el amor es una emoción, entonces, ¿cuál es la diferencia, verdad, entre emoción y sentimiento? Sí. Ok. Correcto. Muy bien. Hay que hacer la diferencia entre estos dos aspectos porque las dos están ligados completamente, pero hay una pequeña diferencia. Cuando hablamos de sentimiento, estamos hablando propiamente de aquellos aspectos, como su palabra lo dice, de sentir. Es lo que siente el ser humano, más que todo está basado en un aspecto, llamémosle fisiológico, ¿verdad? El estómago, que es el que más sufre cuando sentimos aquel estímulo, el corazoncito, comenzamos a sudar dependiendo qué estemos enfrentando. Y también, aquí está la emoción, es la manera en cómo yo demuestro ese sentimiento. La emoción es más profunda, entonces. Es que la emoción es cómo yo doy a demostrar lo que estoy sintiendo. Retomo la pregunta, el amor, decían, muy bien. Nosotros no podemos ver el amor. No hay una máquina que nosotros veamos, aquí nos pase una radiografía y diga, mira, aquí está el amor. ¿Cómo sabemos qué es el amor? ¿A través de qué? A través de las acciones. Cuando posiblemente, dependiendo del caso, alguien te respeta, te apoya, te dice te amo, te sonríe. Entonces el ser humano, a través del tiempo, eso que siente dentro, le ha buscado una manera de decir, hey, ¿cómo te explico eso que yo siento? Pues no es cierto que una vez hemos dicho, mira, qué sé yo, a algún hijo, a nuestra esposo o esposa, mira, es que yo te quiero decir cuánto te amo, pero no encuentro palabras para decirte. Pero el ser humano ha ido buscando mecanismos, ¿para qué? Para decir, esto que yo siento, que no podés ver, te lo expreso de esta manera. Exacto. ¿Cómo la persona, cómo se percibe que una persona está feliz? Porque la ves sonriente. ¿Cuándo ves que está sonriendo? Se ve alegre, se ve plácida. Pero eso que está dentro, eso que está dentro es lo que le impulsa a que ella sonría. Entonces el sentimiento es esa parte que sentimos, lo que está dentro de nosotros, y la emoción es esa parte en cómo nosotros damos a demostrar ese sentimiento. Los dos van ligados, ¿verdad? Porque tampoco iba a estar así,
todo serio, voy a decir, voy a estar feliz. Pero, sí, pero fíjate que hay gente, a eso iba, que te muestra una cara y quizá está sintiendo otra cosa. Claro, sí, o bueno, o el contrario, que es una persona, ay, como que bien alegre, bla, 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 pero su corazón, hay un dolor, una tristeza. Entonces encontramos esos contrastes. ¿Cómo hacer con esos contrastes? Entonces, ahí ya entramos al aspecto en el cual tenemos que conocer, saber reaccionar sobre nuestras emociones. O sea que ahí entra lo que Dios nos dice en la palabra, que es el dominio propio. Sin duda alguna. O sea que no está mal el hecho de quizás estar sonriente ante alguna gente, aunque uno esté dolido por dentro, por alguna situación particular. Sí, porque muchas veces el problema es el aspecto que nosotros nos han inculcado y el aspecto, llamémosle social, dependiendo trabajo, escuela, donde sea que estemos, de cómo nosotros debemos de demostrar. Por ejemplo, aquí algunos de nosotros en nuestro trabajo puede andar de una situación complicada, ¿verdad? Pero tampoco quizás venimos con una cara así toda triste y nada, ¿verdad? Con carita de limón. Correcto, pero lo que se trata es que nosotros aceptemos. Ahorita, qué sé yo, me siento molesto, sí, me siento molesto, Carla, porque ahorita que yo entreno me saludaste. A mí me pasa eso, fíjate. Entonces, no me saludan y me pongo molesta. Entonces, pero no van a ir, hola Carla, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mira, fíjate qué bien. Y yo por dentro esté sintiendo eso negativo, sino que también hay que ser sincero. Y eso no quiere dar paso a un problema, a una discusión, sino que tal vez Carla me diga, mira, fíjate que disculpas, será cierto, pero lo que pasa es que con el programa y todo se me olvidó saludarte. Está bien. Lo que quiero entender es de que muchas veces el problema es que no conocemos las emociones. Yo he escuchado a personas, he platicado con personas que andan tristes y le pregunto, quizás porque no me quiso contestar o porque de verdad la respuesta es así, pero me responden cuando yo les pregunto, ¿por qué andas triste? No sé. ¿Pero por qué? ¿Qué te pasa? ¿Hay problemas? No, es que no sé qué me pasa. Simplemente estoy triste. Sí, porque no conocen ni por qué está triste y nosotros debemos de conocer esos aspectos. Claro, igualmente el enojo y la ira, por ejemplo, en la gente. Sí. Muchas veces uno no tiene nada que ver con eso y sucede. Se descargan el primero que encuentra, ¿verdad? Es que eso reacciona al problema de no saber y no conocer sus emociones. Mira, algo que me llamó la atención es que entonces las emociones y los sentimientos están relacionados con la educación y con la madurez, ¿puede ser también? Sin duda alguna que sí, porque el ser humano siempre es un ser que está en constante aprendizaje. Y las emociones se aprenden. Se aprende el aspecto en cómo reaccionar ante X emoción, ¿verdad? El aspecto fisiológico, llamémosle así, cuando se presenta el estímulo, puede ser el mismo, puede ser generalizado, porque a todos nos pasa algo similar, ¿verdad? En nuestro corazoncito, en nuestro estómago, en nuestro cuerpo. Pero cuando ya entramos al aspecto psicológico de cómo procesamos la información y cómo vamos a llevar a cabo nuestra conducta, y ahí la diferencia, ¿verdad? Porque hay personas que solamente quizás no le están reclamando nada, solo le van a preguntar y las personas reaccionan de manera, ¿cómo? ¿Qué me estás diciendo? ¿Me estás acusando? ¿Y qué te pasa? ¿Verdad? Que andan reactivos, ¿verdad? Sí, y eso es lo que Andrea posiblemente dijo, el aspecto de descargarse en alguien, ¿verdad? Somos como un vasito que comenzamos a echarle una gota de agua, al principio va a ir poco a poco, ¿verdad? Pero después la última gota va a derramar y con alguien se van a desquitar. Yo creo que es básico eso que decías vos, el hecho de conocerse, el hecho de conocerse ante diferentes situaciones, diversas cosas que te pasan en la vida y cómo podés reaccionar, ¿no es cierto? Así es. Y el tema de la madurez yo creo que es básico, claro, lo digo ahora que tengo casi 50 años, ¿verdad? O sea, cuando tenía 20, 30... Después del montón de errores y de efervescencia que sacaste, ¿verdad? Pero realmente uno aprende en la vida. Eso es lo bueno y eso quiero destacar, que antes decían, ya vas a ver, bueno, las madres, ¿verdad? Solemos decir, ya cuando tengas hijos te vas a dar cuenta. Sí. Y mira, es cierto. Correcto. También te dicen, ay, tanto reaccionas porque estás joven. Y hasta uno se molesta a veces, ¿verdad? Pero es cierto. Correcto. Cuando llegas a ser grande, las emociones las dividís y las manejas de otra manera. Correcto. Bueno, cuanto más cuando tenés al Señor, ¿no es cierto? Que te ayuda tanto como sosegarte tantas veces, ¿no es cierto? Según el carácter de cada quien también. Sin duda.